Se vio a sí misma caminando de un modo extraño, no solo por los moretones. ¡Ah! Aquella manera que tenía el Thorazine de hacerte andar como un zombi. Ya no podía moverse con rapidez, con gracia, a pesar de lo rellenita que estaba. La auxiliar negra la llevó a la sala de día, una habitación grande y lúgubre ubicada entre el ala de los hombres y la de las mujeres, justo al costado de la puerta cerrada con llave que daba al pasillo y a los ascensores. Miró a su alrededor lentamente. Alcanzó a ver un reloj mientras la llevaban a la sala y supo que eran las 11 de la mañana. No tenía hambre, a pesar de no haber probado bocado desde hacía mucho tiempo. La droga mataba el apetito, la hacía sentir vacía, débil, pero no hambrienta. La costilla la mataba de dolor. Sospechaba que tenía fiebre, y probablemente era así. No podía hacer nada. Su única esperanza era pillar a un médico en mitad de su fugaz ronda por el pabellón o convencer a algún auxiliar de que realmente necesitaba atención médica. Luego el auxiliar se lo diría a un médico. Necesitaría días para conseguir ese tipo de relación con un auxiliar, y para entonces ya había muerto. Qué caluroso era el pabellón. Un calor vaporoso salía de los viejos radiadores encendidos al máximo. Se tocó la pulsera de plástico identificativa que le habían sellado en la muñeca. Había mujeres con ropa de calle o ropa de hospital sentadas con la mirada perdida a lo largo de las paredes, o mirando fijamente el televisor colocado en un estante al que nadie podía acceder para cambiar el canal o el volumen. Había menos internas que cuando había estado la otra vez, muchas menos. Justo frente a ella, dos mujeres de edad avanzada conversaban animadamente con un marcado acento judío de Brooklyn, como si fueran dos marujas chismorreando en un banco de la plaza, en lugar de dos locas en los bancos de plástico de un hospital psiquiátrico. Probablemente solo eran ancianas, no locas. A sus pies, una chica joven yacía inmóvil, tapándose la cara con las manos como si fuera un perro echándose una siesta. Había muchas menos ancianas esta vez. ¿Habría un nuevo cubo de basura para las viejas? Sentados en una mesa de juego, cuatro hombres puertorriqueños jugaban al dominó con trocitos de papel, a cámara lenta por estar fuertemente drogados, como todos los demás. El juego parecía transcurrir bajo el agua. Un niño de unos 8 o 9 años estaba sentado cerca de ellos metiéndose los dedos a la nariz a esa misma cámara lenta. Y en su carita había una mirada tan vacía y desesperanzada que tuvo que apartar la vista. La mayoría de las mujeres estaban sentadas en sillas de plástico enganchadas en hileras de A4 contra la pared, pero había más mujeres que sillas. A pesar de que algunas personas eran viejas, otras niñas, otras negras o morenas o blancas, todas se veían más o menos iguales y parecían tener la misma expresión. Sabía que en poco tiempo este pabellón, como todos los demás en los que había estado, estaría poblado de fuertes personalidades, una red de romances y pleitos y estrategias de supervivencia. Se sintió agotada de antemano. ¿Quién necesitaba que la instalaran en este desolado limbo para intentar sobrevivir con todas las posibilidades en contra? Ella ya había tenido suficientes problemas, más que suficientes. A comer, señoras, a comer, a la cola. Vamos, muevan esos culos, señoras. El comedor estaba situado en un recodo del pasillo dentro del mismo pabellón. Iban de un lado al otro, de arriba abajo en el espacio confinado del baño sin puertas al comedor, de la sala de aislamiento, que aquí llamaban sala de tratamiento, a los dormitorios, de los dormitorios a la sala de día. El almuerzo consistía en un estofado gris y una ensalada institucional de apio y pasas de uva dentro de una gelatina de naranja. La comida no tenía ningún sabor salvo el dulce de la gelatina, y tuvo que comerlo todo con una cuchara de plástico. Al menos era comida que no tendría que masticar en su boca sanguinolenta. Los tropezones del estofado eran blandos, restos gomosos y desechos flotantes como restos de un naufragio en un pegamento tibio. Intentó pensar cómo salir de allí, pero su mente era un lodazal. El almuerzo acabó en 15 minutos y luego estaban otra vez en la sala del día, deambulando antes de hacer la cola para la medicación. Necesitaba tener la mente clara para tramar cómo salir de allí. Los efectos de la inyección aún no se habían disipado. Entonces su rostro se quedó rígido al ver la taza de papel con las pastillas. Gracias, gracias. Era fácil deshacerse de una pastilla, pero no del líquido, que había que tragárselo en el momento. La deslizó debajo de la lengua, tragó el agua y se sentó en una silla anaranjada. No era sensato ir corriendo de cabeza al baño para escupir la pastilla.
La mantuvo debajo de la lengua hasta que se derritió la cobertura y empezó a sentir el amargor de la droga. La hora de visitas era después de media tarde. Sintió una dolorosa punzada de esperanza cuando el auxiliar vino a decirle que tenía una visita. Dolly. Dolly estaba muy maquillada. No llevaba el abrigo con cuello de piel, sino aquel viejo abrigo rojo con cinturón que Connie recordaba de cuando Dolly se había casado, preñada de Nita. Dolly, sácame de aquí. Querida, todavía no puedo. Ten un poco de paciencia. A mediados de la semana que viene. Dolly, por favor, no puedo vivir en este hoyo, hija mía, ayúdame. Dolly prefirió contestar en inglés. Son solo un par de días, Connie, no como la última vez. Estaba recordándole educadamente que estar encerrada en un manicomio era algo a lo que ella debería haberse acostumbrado. Dolly, ¿cómo has podido decir que te pegué? ¿Pegarte? ¿Yo? Fue Geraldo, él me obligó. Bajó la voz. ¿Te has hecho la operación? Voy al hospital el lunes. Dolly se arregló el pelo. Lo convencí para que no me lo hiciese el carnicero. Cuesta mucho dinero, pero será una operación de hospital de verdad. No con ese carnicero que se lo hace barato a todas las putas. Dolly habló con orgullo. Connie se encogió de hombros, la boca hundida. ¿Podrías irte de la ciudad? Papá tampoco me dejará tener el bebé, ese viejo. Dolly se quitó un trozo de cutícula, arruinando la suave línea de esmalte carmín. Ya se lo he preguntado. Dice que se lava las manos en lo que a mí respecta. Escucha, Connie. Si me hago la operación, Geraldo me ha prometido que puedo dejar el negocio, que se casará conmigo. Celebraremos una boda de verdad el mes que viene, en cuanto me haya recuperado de la operación. Así que ya ves, todo se está arreglando. Es cuestión de una semana. Por favor, Dolly, sácame antes de hacerte la operación. Por favor, no puedo soportar estar aquí. No puedo, negó Dolly con la cabeza. Le rompiste la nariz de verdad. Lo van a tener que operar. Costará una fortuna. Consuelo, está horrible con esas vendas que le tapan toda la nariz. Parece un pájaro, parece un águila loca con ese pico en medio de la cara. Dolly empezó a reír cubriéndose la boca con la mano. Connie sonrió apenada. Me alegra haberlo golpeado. Bueno, Dolly volteó los ojos hacia arriba. Supongo que podrán arreglarlo con una cirugía plástica. La porreaste de verdad. Mamá, ¿cómo le diste con esa botella de vino? Pensé que te mataba. Ojalá lo hubiera matado yo a él, dijo Connie muy, muy bajo. ¿Cómo puedes preocuparte por él cuando todavía tienes la cara hinchada de los golpes que te dio? Es mi hombre, dijo Dolly encogiéndose de hombros. ¿Qué quieres que haga? Escucha, ¿puedes traerme algo de ropa y cosas aquí antes de tu operación? Cuando estés bloqueada, maniobra para sobrevivir. La primera regla de la vida allí dentro. Claro, ¿qué quieres? Te lo traigo mañana más o menos a esta hora. Cuando Dolly se marchó, Connie fue al baño y se quedó allí todo lo que se atrevió. Cubículos sin puertas. A pesar del hedor, era un lugar para estar casi sola, algo preciado en el hospital. ¿Cómo iba a gritarle a su sobrina? ¿Para qué? Dolly había preferido creer en Geraldo, y si ella intentaba socavar esa creencia, Dolly se alejaría de ella. Entonces no le ayudaría a salir de allí, no le traería ropa ni ninguna de las pequeñas cosas esenciales para que los días vacíos que quedaban por venir fueran un poco más soportables. Juzgaba a su sobrina por elegir a Geraldo en lugar de a su bebé aún no nacido y a ella misma. Pero, ¿acaso ella no había elegido llorar la muerte de Claude casi hasta morir? En el exterior, se escurría la lluvia por la primera avenida, se desangraba el sol a través de un turbio cielo encapotado. Era uno de esos raros días azules en los que los edificios se alzaban nítidamente contra el firmamento. Aquí era la hora de la medicación, la hora de hacer cola por una taza de papel para enjuagarse la boca, la hora de hacer cola para comidas de fécula, la hora de hacer cola para más medicación, la hora de estar sentada horas y horas y horas, la hora de saludar a alguna cara negra que reconocías de la vez anterior. Ajá, me trajeron hace 3, 4 días, explicó Connie. ¿Hace mucho que estás? Mi asistente social me trajo el lunes, igual que la última vez.
¿A ti también? Connie bajó la cabeza. Sí, fue mi asistente social. Aquí era la hora de sentarse frente a una trabajadora social, la señorita Ferguson, que miraba más los informes que tenía desparramados sobre la mesa que a ella. La señorita Ferguson permanecía sentada firme y de vez en cuando lanzaba una mirada a la puerta. No tiene que preocuparse por mí, dijo Connie. No hice lo que el churo Geraldo dice que hice. No golpeé a mi sobrino. No le tocaría ni un pelo. A quien golpeé es a él. Esa es la verdad. Solo lo golpeé porque le estaba dando una paliza. ¿Así fue como ocurrió con su hija? La señorita Ferguson tenía el pelo castaño claro con rizos en las puntas. Llevaba gafas de abuela y un traje pantalón azul celeste. Había salido un grano en la punta de la nariz que su mano derecha no paraba de intentar tocar. Esta vez no fue lo mismo, ¿no es así? ¿Cómo vamos a ayudarla si no nos deja? La señorita Ferguson miraba su reloj de pulsera, acomodando los papeles de la carpeta. La carpeta de Connie. Hace 30 años fue ingresada en Bellevue a partir de una recomendación consensuada entre una trabajadora social de la Oficina de Protección de Menores, su asistente de la Seguridad Social y su agente de la condicional. Estuvo ingresada en el hospital público de Rockefeller durante 8 meses. Dijeron que estaba enferma y yo lo acepté. Una persona muy cercana había muerto y perdí las ganas de seguir viviendo. ¿Tiene usted historial de abuso infantil? Una vez estaba enferma. Le quitaron la custodia. Su hija, Angelina Ramos, fue dada en adopción. Nunca debería haberlo consentido, no entendía lo que estaba pasando, pensaba que solo se harían cargo de ella, que la cuidarían. El psiquiatra designado por el tribunal emitió un juicio clínico según el cual su hija estaría mejor atendida con padres adoptivos. El grano le crecía a medida que Connie la observaba. La señorita Ferguson no paraba de tocárselo con cautela, apretándolo mientras fingía no serlo. Se equivocaron al quitarme a mi hija. Vio cómo la señorita Ferguson fruncía el ceño. Imagínese, quitarle a una su propia hija. Le hice daño solo una vez. Fue algo terrible, ya lo sé, pero castigarme por eso el resto de mi vida. La trabajadora social le dirigió una de esas miradas con que los humanos miran a las cucarachas. La mayoría de la gente pega a los niños, pero cuando dependes de la asistencia social, y estás con la condicional y con todo el establishment del encasillamiento social, tienen el derecho de meterse de vez en cuando en tu cocina y abrir los armarios y mirar debajo de la cama y contar la cantidad de chinches y de zapatos que tienes. Mejor que no se te ocurra pegar a tu hija ni una sola vez. Niña maltratada y abandonada. Había sido el nombre oficial que le habían puesto a Angelina. Había sido malvada con Angie. Había pasado los meses posteriores a la muerte de Cloud atiborrándose de tranquilizantes, bebiendo vino tinto barato. Un par de veces se había metido anfetaminas. Pensó que ya nada podía hacerle daño, hasta que perdió a Angelina. Quizás siempre tienes algo más que perder hasta que, como a Cloud, te quitan también la vida. El conocido que falleció era el carterista negro y lisiado con el que usted colaboraba. Su cara adoptó de golpe una expresión impenetrable. Te atrapaban haciéndote decir algo y después lo traían a colación en sus interpretaciones para acabar contigo, para hacer encajar tu vida en un patrón de enfermedad. Ni siquiera había dicho ciego, lisiado. No lo era. Era un excelente saxofonista. Era un carterista con talento y traía cosas buenas a casa para ella y para su hija. Había sido tan bueno con Angie como si se tratara de su propia hija. También había sido bueno con Connie, un hombre amoroso. El hombre más dulce que jamás había conocido. Como si Cloud pudiera resumirse en sus historiales putefactos, o su dulzura, o su dolor, o su tremenda furia. A él también lo habían matado. En la cárcel había tomado parte de un experimento médico a cambio de dinero, con la esperanza de obtener una reducción de condena. Le habían inyectado hepatitis. La enfermedad había seguido su curso y él había muerto. Su oficial de condicional, Briggs, no le había dejado asistir al funeral. Ese bastardo. ¿Acaso pensaba que iban a tramar algo? ¿Con él desde el ataúd cerrado? ¿El hombre puertorriqueño que usted describe como chulo de su sobrina es también el novio? Es su chulo, su proxeneta, es así. Así es como se gana la vida. Tiene otras 3 chicas. Connie se inclinó hacia adelante dándose por vencida. No intentes ganar ahora, solo sobrevive. Escuche, por favor, señorita Ferguson. Mire mi boca.
en el lugar donde me golpeó. ¿Podría por favor mirarme durante un segundo? De este lado. Aquí duele horrores. Después de que me derribaron a golpes, me dio patadas cuando estaba tirada en el suelo. Cuando respiro, cada vez, todo el rato, me duele. Creo que estaba a punto de decir que tenía una costilla rota o astillada, pero se ponían desagradables y decía alguna palabra médica. Creo que tengo algo malo dentro, en el sitio donde me pateó, cuando estaba tirada en el suelo. ¿Quiénes son estas personas que cree usted que la derribaron a golpes? ¿Se refiere a su sobrina, Dolores Campos? No, él se presentó con un... Se dio cuenta de que no quería decir la palabra médico, que precavía tenía que ser con ellos. Con un par de colegas, unos matones. Cuando lo golpeé, ellos fueron los que me derribaron a golpes. Entonces lo admite, ¿recuerda usted que lo golpeó? Sí, estaba aporreando a Dolly. Su sobrina dice que usted la atacó. A mí me dijo que fue él quien la obligó a decir eso. Pregúntele a ella cuando no esté delante de él. Se lo suplico, pregúntele a ella sola. Tiene miedo de ponerse en contra de Geraldo. Juntó las manos implorando como si rezara y escuchó como su propia voz gemía. Por favor, señorita Ferguson, pida que me vea un médico. Me duele muchísimo. Por favor, se lo imploro. Mire mi boca. Usted dice que le duele. ¿Dónde cree que siente el dolor? En el costado, mis costillas, también la boca, y tengo la espalda quemada. Esos son los sitios que más me duelen. El resto son moretones nomás. ¿En el costado? Duele cada vez que respiro, por favor. Bueno, sí que tiene moretones. Está bien, se lo diré a la enfermera. La señorita Ferguson se acarició el grano, fingiendo que se acomodaba las gafas. Despachó a Connie con un leve asentimiento de cabeza. Finalmente, el martes le hicieron radiografías, le vendaron la costilla rota y le miraron la boca. La mandaron al dentista con un auxiliar. Se perdió la hora de las visitas, así que no pudo saber si Dolly había salido ya del hospital. Pero vendría mañana, sin duda. Dolly tenía que venir y hablar con ellos para que la dejaran salir. Si conseguía que su sobrina le dijera la verdad al médico, a la enfermera, incluso quizás hasta a la trabajadora social, entonces la dejarían marcharse. Aun calculando que todo el proceso de alta tardase 1 o 2 días, podía estar fuera el viernes por la noche. Se sentó en una silla torcida en la sala de espera de la consulta del dentista, con la auxiliar a su lado, leyendo atentamente una revista de astrología. ¿Cómo celebraría su liberación? Sus 2 sórdidas habitaciones con el lavado en el pasillo lucían resplandecientes, en su imaginación, amplias y lujosas después del hospital. Puertas que podría cerrar, un retrete con puerta, sillas para sentarse, una mesa para ella sola, una tele que podía encender y apagar y poner en el programa que quisiera, su propia cama con sábanas limpias sin olor a pis rancio, su privacidad y su libertad tan preciadas. Sí, se levantaría por la mañana cuando ella quisiera y no cuando viniera un auxiliar a despertarla a gritos. No más Thorazine ni pastillas para dormir, el breve subidón y las interminables profundidades del aturdimiento. Noches de sueño real. Pasaría hambre una semana entera por el mero placer de saborear una naranja de verdad, un aguacate. Nadie le diría lo que tenía que hacer. Caminaría por las calles milagrosamente sin un auxiliar al lado. Respiraría el aire hermoso, vital, contaminado. Caminaría hasta que le dieran ganas de sentarse. Se podría cantar y bailar por la cocina. Cantaría canciones de amor a las cucarachas y a las chinches. ¡Sus chinches! Su vida, que había parecido tan andrajosa, ahora se veía como una rosa de terciopelo rojo abriéndose ante ella. Aquella rosa que una vez le regaló Claude, que le había encantado por su tacto sedoso, por su fragancia sin saber que era rojo carmesí. Su vida barata y ordinaria se le presentaba plena más allá de la posibilidad de saborear cada momento. Una vida a rebosar de aromas a café, a María fumada en los pasillos, a aceite refrito al subir las escaleras de su apartamento de alquiler, a olor a pasto recién cortado y a brotes nuevos en Central Park. Vendedores ambulantes en las aceras, cuchifritos, el ritmo primaveral de tambores de conga inundando las calles. Esperando en la silla desvencijada de la sala de espera del dentista, la boca se le hizo agua y miró con envidia el café que sorbía el auxiliar. Café con leche, seguramente dulce. Para dar conversación, preguntó: ¿De qué signo es usted? La mujer la miró de reojo. Sagitario.
No tenía ni idea de cuáles eran los meses de Sagitario. Yo soy Aries. Tu signo está chiflado, chica. La auxiliar volvió a su revista, apartándose un poco. Pronto estaría fuera, muy pronto. Tragarse todos los insultos. Quedarse callada. Tendría cosas mucho mejores que un café saliendo de una cafetera automática. Se prepararía para ella sola aquel café dominicano que había empezado a preparar para Dolly aquella noche. Tenía tanta hambre de comida mexicana. La comida puertorriqueña era diferente. Había aprendido a comérsela, a que le gustara. De hecho, había preparado sancocho, mondongo, asopao y muchos platos con plátanos para Eddie, también para Dolly, cuya madre, Carmel, era puertorriqueña. Pero es que ni los ingredientes básicos eran iguales. Todas esas raíces, yuca, yautia, taro, el bacalao salado, en lugar de la base de maíz y frijoles. Ella se había criado con pintos y los puertorriqueños comían más frijoles negros. Había visto algunos restaurantes mexicanos en Nueva York, pero eran demasiado caros para ella. Qué ridículo vivir en un sitio donde el sabor de la comida de tu tierra tenía un precio que no podías permitir. Comía más a menudo comida china que mexicana. Respirar el aroma a libertad sería suficiente. No había sabido conducir la entrevista con Ferguson. Hablaría de conseguir un trabajo. Hasta podría volver a intentarlo. Deambular de oficina en oficina. Quizás se había rendido con demasiada facilidad. Quizás podía llegar a conseguir un trabajo temporal como administrativa. O quizás podría hacer creer a la trabajadora social que lo haría. Les gustaba eso, convencerlos de que ibas a conseguir un trabajo. Pensó en Ferguson y se encogió de hombros. De cualquier manera, cabía la posibilidad de que la próxima vez hubiera otra. No escribía a máquina desde hacía 4 o 5 años. La última vez que la había ingresado, había solicitado un trabajo como taquígrafa, pero preferían a mujeres más jóvenes. Quizás aquí tenían alguna máquina de escribir para poder practicar. Tenía que calcular las distintas perspectivas. Lo mejor era que se lo creyeran ella misma, lo que podía conseguir un trabajo. Ella, con su historial delictivo y psiquiátrico, una chicana gorda de 37 años, sin marido, sin su hija, sin las ropas adecuadas, con su billetera de plástico gastada en los bordes y arreglada con cinta adhesiva. La ayudante del dentista apareció taconeando para anunciar su turno. La auxiliar la levantó como si fuera una muñeca de trapo y la hizo desfilar hacia la consulta. El miércoles y el jueves pasaron como larguísimos trenes de carga hasta que finalmente llegó el viernes. En su pabellón, 2 pacientes tenían pases de fin de semana para ir a casa. Otras 3 mujeres habían sido dadas de alta. Trajeron sus pertenencias en bolsas y sus parientes se las llevaron. Trajeron a más mujeres. Dolly no vino por ella. Luego la enfermera, silbando una canción de ritmo latino que había estado sonando en todas las emisoras de radio, hasta en los radios blancas, se detuvo y le habló. Muy bien, señora Ramos, arréglese. Voy a salir, lo sabía. Voy a salir, ¿no? Se va al campo, árboles y césped, para disfrutar del descanso que necesita. No me venga con esas. Se apretó el pecho. No pueden trasladarme, solo estoy en observación. Su familia quiere que se ponga bien, igual que el médico. Pero si el médico solo habló conmigo 5 minutos. Está usted enferma. Todo el mundo quiere que se ponga bien, dijo la enfermera con dulzura fingida. ¿No quiere ponerse bien? ¿Quién ha firmado el ingreso? ¿Mi sobrina? Su hermano Lewis. Así no se volverá a hacer daño ni se lo hará a otros. Ha vuelto a ser una chica mala, señora Ramos. ¿A dónde me llevan? Usted coja sus cosas, ya lo verá. La enfermera se fue dando pasos largos y silbando esa canción pegadiza de los War, que había resonado en el barrio durante semanas. La lluvia caía a raudales. El día era frío y húmedo y ráfagas de viento arremetían contra el agua, formando grandes olas que rompían a los costados del autobús ambulancia. Se sentó para poder mirar a través de la ranura, con las ropas que le habría traído Dolly. La lluvia tamborileaba en el techo de metal, como agradeciéndolo. Bajo el agua. Se estaba ahogando. Aquí estaba, con la mitad de su vida gastada a medio camino en el oscuro viaje que la había empujado a las manos de las comadronas en El Paso, y la había llevado a través del West Side de Chicago hasta el Bronx,
el Lower East Side y el barrio. La doncella de hierro la llevaba otra vez a Rockover. Luis había firmado el ingreso. Se había llegado a un acuerdo. Se había negociado una tregua entre los dos hombres sobre los cuerpos de sus mujeres. Luis, que nunca había admitido que su hija mayor fuera puta, pero que la hacía sentirse como una puta cada vez que la tenía en casa. La doncella de hierro iba rebotando bruscamente, apaleándola. A medio camino de los duros años asignados a las mujeres, se vio impedida, atrapada, drogada con el Thorazine que le minaba la voluntad. Le volvía torpe el cerebro y drenaba la energía de su cuerpo. Había perdido algo de peso, y el viejo vestido amarillo le quedaba holgado. Tenía los labios y las uñas partidos por la droga y la falta de proteínas. El dentista le había sacado un diente y le había empastado otros dos con un arreglo precipitado. Le dolía la costilla. Llevaba una venda bien ceñida como un corsé bajo el vestido holgado. En la oscuridad artificial de la tormenta de abril, el vientre de la bestia de metal la llevaba a ciegas en su interior. El autobús ambulancia bajó la velocidad de golpe. Cogía las curvas con brusquedad. Volvía a bajar la velocidad. Presionó el ojo contra la rendija y contempló los árboles llenos de brotes, los setos. A lo lejos pudo ver, a través del velo de las ráfagas de lluvia, las paredes que conocía demasiado bien, aquel lugar de castigo y de pena, donde asesinaban el ser lenta o rápidamente, el llamado hospital público de Rockover. Quizás se merecía un castigo por la locura que nadie había sabido adivinar, las preguntas que nadie había hecho, la historia que nadie le había sonsacado. Que durante todo el mes pasado había estado alucinando con un hombre extraño con una nitidez cada vez mayor, que había soñado dormida y luego despierta y que al final había visto en la calle ese rostro lampiño de indio. Entonces las puertas engullaron el autobús ambulancia y se la tragaron mientras Connie dejaba el mundo y entraba en el submundo donde todos los indeseables, los que se atascaban con dientes irregulares en un engranaje, los que no tenían lugar o si encajaban en alguno eran martillazos, a través del piñón que los apretaban, eran transportados para arrepentirse de su terquedad o para perseguir su visión demente hasta el pozo del terror. El autobús galopó dando tumbos con los amortiguadores rotos hacia el interior del asilo que no ofrecía ningún asilo. Sobre los edificios antiguos, la lluvia caía en largas hebras grises como una cascada sobre las paredes de ladrillo. Mientras le indicaban con sequedad que bajara deprisa, se sorprendió de ver gaviotas en el cielo planeando en círculo, lejos del mar, como hacían en otros basureros. Poco se reciclaba aquí. Ella era la basura humana que llevaban al vertedero.